¿En qué habíamos quedado la clase anterior? En lo de la bomba de potasio y sodio, profe. Listo. Entonces, ¿eso es qué? ¿Dónde sucede? No sucede la bomba de sodio y potasio. En la membrana celular. Listo, excelente. Pues en la membrana celular, en el lugar donde se encuentran eh, las células, ¿cierto? Esos tienen una membrana protectora. Entonces vamos a tener una cosa que se llama la bomba de sodio y potasio. Pertenece a un tipo de transporte en el cual se gasta energía. ¿Cómo se llama? Activo. Muy bien. Transporte activo. Listo. Entonces el transporte activo va a tener un gasto fuerte de energía, es decir, ¿de qué? Específicamente de qué. ¿Cómo se llama esa energía en este momento, en este caso? ATP. ATP. Entonces el gasto de ATP va a ser muy fuerte. A ver, voy a buscar una imagen acá para mostrarles. Acá, esta. Mira lo que está pasando a la membrana en este momento. La membrana va a tener que sacar, vamos a esta imagen, ciertas sustancias que ya no le sirven o otras sustancias que le pueden servir a otras células, ¿listo? Entonces, para hacer eso, tienen que generar un proceso en el cual van a gastar mucha energía, ¿no? Allí vamos a generar primero, a partir de la respiración, una molécula que se llama ¿cómo? A partir de la respiración. El, Glucosa. sí, claro, a partir de la glucosa, pero ¿cómo se llama la molécula? Acá está, mírenla acá. ATP. ATP. Sí, Adenosín. adenosín, que es la A, tri de 3 y fosfato de fósforo, por eso está la P ahí. Adenosín trifosfato, ahí está. ¿Listo? Esa es la molécula. Y el ATP es el que se va a pegar a esta cosa amarilla, o bueno, como naranja que hay ahí. ¿Qué será eso? ¿Qué será esto? Esta cosa acá. Ahora es rojo. A ver, ponemos todo. ¿Cómo se llama esto? Ahora sí, chan. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Hola? ¿Estoy solo en este mundo? Uy, pero no me acuerdo. Es muy fácil. Escríbala ahí. Proteínas de membrana. ¿Listo? Proteínas de membrana. Así las vamos a llamar, ¿listo? Proteínas de membrana. Pues las proteínas de membrana van a ser importantes porque permiten la entrada de sustancias, pero también la salida. ¿Listo? Entonces es como una zona, como si fuera una especie de peaje, donde van a empezar a salir ciertas sustancias. ¿Listo? Bueno, eh, ahora, como ustedes están viendo, para sacar cosas y para entrar ciertas sustancias, la célula va a necesitar de dos átomos muy importantes, dos metales. ¿Cuáles son? Sodio y potasio. El sodio y el potasio. Entonces, como ustedes están viendo, cuando se necesita sacar algo, el sodio se pega acá a la parte interna de la membrana, ¿cierto? Y con el ATP va a ayudar a empujar sustancias a que salgan, así como se muestra en este pedacito. ¿Listo? Pero cuando pasa eso, ¿cierto? Inmediatamente que sale sodio, va a ingresar potasio para equilibrar esta carga y el potasio, miren que libera el grupo de fósforo que tenía
eh, adherió el ATP, el adenosintrifosfato, ¿no? Entonces, miren lo importante que va a ser este proceso, ¿listo? Ahora, bien, esto se va a volver a repetir. Cuando entra potasio, vuelve y se recupera sodio, sale, entonces es un ciclo. Ven que todo el tiempo se está repitiendo, todo el tiempo se está repitiendo y repitiendo este proceso. Bien, entonces es un proceso en el cual se va a generar primero, un gasto de energía de ATP increíble. Cada vez que se necesiten sacar sustancias, pues el gasto de ATP va a ser muy grande. Y segundo, pues vamos a tener como resultado, ¿cierto? Sacar una serie de sustancias que pueden beneficiar a otras células o que le pueden hacer daño al cuerpo. Pero siempre para la célula va a ser muy importante. Ahora, esto no está pasando solo en una célula, ¿no? Sino que está pasando en todas las células del cuerpo. ¿No? Todas las células del cuerpo están haciendo este proceso constantemente. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, mis pequeños? Ajá. Ah, ah. Bien, entonces, eh, esto, ¿por qué creen que es importante para nuestro cuerpo? ¿Por qué creerían ustedes? ¿O creen que no lo es? Está bien también que lo digan. Hola. 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 Eh, no, ¿cómo así? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué sería esto tan importante para el cuerpo? Este proceso. Para los tejidos, sobre todo. Para que se fortalezcan, no ¿Qué? sé, los tejidos y la membrana y esas cosas. Lo que pasa es que la membrana que estamos hablando acá es celular, o sea, una célula tiene eso, pero entonces todas las células lo van a tener. No sé, profe. Claro que sabe. Pues que solo como que para que sean más fuertes, para que aguanten, no sé, para que cuando se creen más, Ujú, ujú. Dale. ya estén con esas proteínas incluidas y no tengan que volver a hacer el proceso. Listo, muy bien. Entonces, ese proceso va a ser eh, necesario para que todas las células puedan constituir tejidos, es decir, para que ellas puedan agruparse y en ese momento de agruparse van a poder, ¿cierto?, crecer entre ellas. Digamos, hay varias cosas que pueden afectar a los tejidos. ¿Qué pasa si una célula, una sola, muere? Eh, ¿Se mueren todas? No. El cuerpo intenta recuperarla en un proceso de división celular. Se divide y crea otra nueva. Pero eso lo hace, pues no lo hace porque sí ya, sino porque tiene organelos celulares que le permiten hacer. ¿Cómo qué organelos celulares? Le permiten que se divida, que se reproduzca. ¿La membrana? No. Recuerda que la función de la membrana es de transporte, ¿listo? O sea, Mm, de meter y sacar sustancias, ¿listo? vale. Pero entonces, cuando quiere dividirse o quiere crear cosas, eh, ¿para qué le serviría? O sea, perdón, ¿qué organelo le serviría para hacer ese proceso de división celular? ¿El núcleo? Listo, ¿el núcleo qué hace? Como que se divide en dos, ¿no? O sea, Uy, perdón. vaya, ya se ojo, lo van a morder, papu. Como que el núcleo se divide en dos Ajá. y pues a partir de ese núcleo que dejó ahí tirado, se va creando otra célula. Ah, bueno, sí. Eh, no es solo que se divida el núcleo, que sí pasa en muchos procesos, pero primero los ribosomas empiezan a crear un montón de sustancias. Ujú. Son los ribosomas los que empiezan a crearlas, ¿listo? Y ahí se empiezan a reproducir. Es algo muy parecido a lo que el ejemplo que está poniendo en este momento Valeria,
que dice, profe, es como cuando le cortan a una estrella de mar una patita y se regenera. ¿Qué? Eso es un proceso de división celular, pero esa división celular no sea así y ya, sino que más bien esa división celular se empieza a dar porque se generan procesos en los cuales los ribosomas empiezan a duplicar, a duplicar y a duplicar el, los organelos celulares y todo lo que necesiten las células. Entonces, para que nosotros entendamos cómo están funcionando nuestros tejidos, debemos entender también que hay muchos procesos más bien internos de la célula que hacen que nosotros vivamos también. O sea, no es solo que, ay, sí, la célula está ahí y ya, sino que internamente nosotros también tenemos muchos procesos que van a permitir que tengamos ciertos órganos y ciertas formas para poder vivir como lo hacemos actualmente. ¿Listo? Y eso es gracias a los tipos de células. Ahora sí, vamos a ver que hay muchos tipos de células, pero muchos totalmente diferentes. Como yo les decía en la clase pasada, tal vez. La célula no es como la pintan. Por ejemplo, nosotros siempre vemos, ay, esperen que tengo acá dibujitos. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre vemos y cuando buscamos una célula, por ejemplo, nos aparece algo como esto, ¿sí o no? ¿Listo? Pero entonces yo les había dicho a ustedes algo de la histología, ¿sí se acuerdan? ¿O no? No. Entonces escriban ahí, la histología es la ciencia que estudia, la histología es la ciencia que estudia los tejidos. ¿Listo? Profe, repite, por favor. Sí. Es que me quedé en la... Histología. A ver, venga, les pongo la palabra acá para que sepan. La histología, con H, y tilde la I, obviamente. La histología, aunque vea, me lo corrigió, es que sin tilde. Ah, ya sé por qué este computador está en inglés. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Gracias, profe. Bien. Entonces, ¿qué es un tejido? ¿Qué, profe? ¿Qué es un tejido? De lo que está, o sea, lo que protege las células y eso. La piel es un tejido, ¿no? Creo. Listo. No, la piel es un Un órgano. tejido, Bueno, lo mismo. listo, un tejido es la unión de... Uy, ya le iba a dar, dime, ¿a quién iba a decir algo? De que eran la unión de células es la unión, pero no me acuerdo de qué era. ¿Es Es la la unión unión de de células? células Ajá, para que creo que forman un mismo. sí, ¿No son estoy mal? los tejidos, muy bien, son células, ¿cierto? Es la unión de células, pero del mismo tipo, ¿listo? O sea, cuando nosotros hablamos de ciertos tipos de tejidos, son células similares que están unidas, chun, 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 del mismo tipo, ¿listo? Sí, sí. Bien, entonces, esas células, uy, Perdón, ojo con eso, uy, ¿quién estornudó? ¿Quién estornudó? perdón, profe. Y casi a ellos le duelen los ojos y estornudó, uy, no, 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 no. Y No, no, tengo profe, que hacer. no diga eso. Con eso no Ay, se juega, con eso no se juega. me levanto así hoy. No, ay, no, pobrecito. O sea, ya, cuídese. ¿Listo? Entonces, Sí. nosotros vamos a tener varios tejidos en el cuerpo
que van a ser muy importantes. ¿Listo? Pero cada célula va a tener un funcionamiento específico de acuerdo a lo que tengan. Entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros nos vamos a fijar es en la histología, ¿listo? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita estaban viendo la célula eh, eucariota, como siempre la hemos mostrado, ¿sí o no? Pero resulta que hay muchos tipos de células totalmente diferentes. Por ejemplo, miremos esta imagen. Mire, histología está con un corte de piel que está con forma de corazón. ¿Listo? Eso es un vaso. Entonces, ¿Qué? miren, eso es un corte, puede ser de piel, pareciera, pero de frente, frontal. Miren, esto sí es piel. Ay, Esto sí no, es ¿qué piel. es? Así se ve la piel de nosotros Ay, en, qué en el asco. microscopio, ¿no? Así se ve, por Dios, qué ¿Morada? asco. No, 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 no. Morada no, Bro, no es. No, pero no se ve mal. no se ve tan mal, es un tejido así, Pues ustedes normal. no tienen Se ve tripofobia. normal. Ustedes no tienen. Normal, no has visto así comerciales de la piel Gabriel, tú no así. tienes tripofobia, yo sí. Ah, tú eres Ah, Eso iba a tripofóbico. decir, eso es malo para la gente que tiene tripofobia. Ah, ok. Este periodo va a ser duro para ti, qué sé yo. Oh, Entonces, esto es la piel. La piel no es morada. Lo que pasa es que cuando cortan los tejidos, tienen que ponerle una tinción a las células para que se tiñan, para que se vean. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, ay, Casallas, ¿qué pasa? Lo noto como triste, como aburrido, como, no sé, como No, pues tripofóbico. te digo que estoy enfermo. Estoy enfermo, profe. Ay, perro cansón. Espérame, profe. No le va a pegar ni nada, ¿o yo, Casallas? Eh, bueno, entonces vamos a tener muchos tejidos dependiendo de las células. Entonces vamos a tener estas que son células de la piel, podemos tener músculos, por ejemplo, que van a ser mucho más alargados, ¿sí? Las células musculares, vean lo largas que son. Eh, tenemos, por ejemplo, neuronas, que son las células del tejido nervioso, que son muchísimo más largas y complejas. Miren esto. profe, Dime. Profe, neuronas son los pregunta. procesos que están en el cerebro, ¿no? Muchas de ellas sí, pero no todas. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos neuronas en todo nuestro sistema nervioso. Lo que pasa es que el núcleo casi siempre está en el cerebro o en el encéfalo, se llama eso, o sea, todo lo que está dentro del cráneo, ¿sí? Pero las neuronas Mm, realmente se distribuyen por todo el cuerpo. Cuando se unen muchas neuronas, van a formar varios tejidos, ¿listo? Por ejemplo, el tejido nervioso, principalmente, lo llamamos, cuando se riega por todo el cuerpo, nervios, ¿listo? Lo llamamos nervios, ¿listo? sí, señor. Entonces los nervios son los que van a comunicar esa información, pero ¿están hechos de qué? Tejidos. De neuronas, ¿listo? Listo. Gracias, Profe, yo te iba Casallas. a preguntar algo. De nada, profe. Hernández, hágale, papu. En el caso en el que nosotros podemos ver así tejidos celulares así por microscopio, ¿cómo se vería un órgano en sí, en microscopio? ¿Hay posibilidad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como la O sea, piel. calla, ¿hay posibilidad de ver por dentro del órgano? Pues, Gabriel, Además de la Eh, sangre. existen personas que se sacan riñones, no sé si sabías, o Pues personas que sí, mueren hablo y de donan por riñones. dentro, hablo del por o dentro, sea, ¿cómo pero como funciona? así por dentro, o Gabriel, sea, Gabriel, metiéndole ¿quieres que una, te metan una cámara por la boca hasta sí, que llegue sería hasta la tu única. estómago? Sí, sí, sí. Sería la única, mamá. ¿Sí? ¿Quieres? Y Pues yo al no. no ser que lo que diga Casallas, o sea, que le saquen el órgano y así al uy, órgano no, pues No, le o sea, pero meten. sacar el órgano no, o sea, digamos, me anestesian y que, así como se casa ya, me meten una cámara por la boca y que llegue, por ejemplo, a el estómago para ver cómo se ve por dentro así el microscopio.
Digo yo. Gabriel, tú no sabes lo horrible que se siente cuando sacas algo de tu Sí, boca. claro. Para Man, ver algo, esto que anestesiado. estamos viendo, ¿cierto? Mira, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, uy, perdón, le escribí a Valerie. Valerie me escribe en este momento, eh, ¿las neuronas se revientan? Sí, se dañan, puede pasar. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es un daño que se da en el cerebro, casi siempre porque, primero, se pueden dañar o romper los vasos sanguíneos, y segundo, porque deja de llegar oxígeno a las neuronas, por tanto las neuronas no pueden respirar y mueren. Es algo realmente muy complicado. Si a una persona le da un aneurisma puede ser fatal, ¿sí? Pero entonces mira, Gabrielín, esto que estamos viendo acá, mira, cerebro, ¿listo? Entonces, vamos a tener un montón de neuronas allí. A ver, espera a ver si consigo. Pero entonces estos son partes del cerebro, ¿sí? Sistema nervioso central, ¿sí? Y así es como se ve, pero toca cortarlo, ¿sí? Espérame un momento, chiquillos, que me mandó un mensaje la coordinadora. Uy, porque están en silencio. Porque me, me está El profe lo escribiendo llamaron, Xiomara. Alfonso. Sí, el profe Alfonso no está prestando atención. Toma, Alfonso. Y yo es que decía que este era buen monitor. Uh, Uh, no. Espera, espera. Listo, ya. Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, amigos míos, es, o bueno, para responder específicamente la pregunta de Gabrielín, es que hay unos órganos, una serie de órganos, ¿cierto? Que nosotros podemos, o bueno, todos, realmente todo en esta vida se puede estudiar a la luz de un microscopio. Pero digamos, tú no puedes ver pues un órgano completo, sino lo que tienes que hacer es coger el tejido y mirarlo a microscopio, ¿listo? ¿Por qué? Pues por el campo óptico, o sea, por lo que permite ver, ¿no? Me Otra pregunto, pregunta, profe. ajá, ¿Recuerdas que yo te conté en WhatsApp que, bueno, no lo voy a decir acá, que, bueno, sí lo voy a decir para ponerte en contexto, que me cruzaron y que con una aguja y que la aguja no tocó la vena, ¿cierto? ujú. En ese caso, ¿qué sale de ahí? Porque, o sea, si necesariamente necesitan tocar una vena, la aguja tiene que tocar una vena para sacar sangre. Si uno no toca la vena, ¿qué sale de ahí? Bueno, Gabriel. básicamente nosotros tenemos muchas sustancias, digamos, por ejemplo, glucosa, etcétera, pero no te va a salir casi nada, o sea, realmente no es que salga gran cosa, porque realmente el único fluido de esa densidad que tenemos pues, en el cuerpo es la sangre. Entonces, si a ti te chuzan por otro lado, pues no va a salir gran cosa, la verdad. O sea, prácticamente va a estar vacía la jeringa. Puede que salga agua, puede que salga glucosa, puede que salga un montón de sustancias también de desecho, pero no va a salir como en la sangre, pues que la sangre sí es un tejido, o sea, la sangre también es un tejido. Y es un tejido que va a permitir generar, digamos, este transporte de sustancias, ¿sí? Pero pues básicamente es la sangre. ¿Y cuántas capas tiene que atravesar para llegar a una vena? No, prácticamente, depende de donde vayan a sacar la sangre, pero donde la sacan prácticamente es la dermis, o sea, la piel. O ¿Listo? Bien. Entonces, o sea, la aneurisma dañando la memoria y, digamos, las memorias que no hacen clic para que nos movamos, sí. Ese es el aneurisma, mi amor. O sea, eso lo que hace es un daño y empieza a dañarse las neuronas de un momento a otro, ¿sí? Entonces empiezan poco a poco. Recuerden que las neuronas tienen un gran problema respecto al resto de células y es que, digamos que se genera un proceso muy diferente al que tienen el resto de células. ¿Por qué se diferencian las neuronas?
respecto a las otras células del cuerpo? Porque las neuronas son las que nos hacen pensar, las inteligentes, las partes de esta que nos permiten almacenar información. Ah, te Listo. explico aquí. Principalmente su función va a ser de transporte de información y pues también almacenar. Muy bien. Bueno, re bien. Pero la principal diferencia respecto a otras células es que ellas no hacen mitosis. ¿Sí? ¿Qué es la mitosis? Ni idea. ¿Alguien? ¿Alguno? Mitosis. Proceso por el cual las células se pueden dividir. ¿Listo? Se empiezan a dividir. Entonces, las neuronas llega a un punto, claro, cuando somos chiquitos se empiezan a formar, etcétera, pero llega un punto donde las neuronas ya no se pueden dividir. ¿Listo? Entonces, cuando ya se han formado las neuronas, si una neurona se daña, o sea, si ese tejido se daña, el tejido nervioso se daña, pues es un tejido que ya no se va a recuperar. No se va a recuperar. Ok. Dime. O sea, uno lo dice así molestando, pero ¿qué pasa si uno no tiene tantas neuronas? No puedes procesar tanta información, o sea, realmente no puedes pensar claramente. ¿Listo? Oh, O sea, pero obvio, uno relaciona las neuronas con pensar, ¿no? Pero sí. no solamente sirve para eso, ¿no? Sino el sistema nervioso nos sirve para percibir, para percibir. Mm, ¿Listo? Entonces, si nosotros empezamos a percibir, si nosotros empezamos a sentir, es porque las neuronas están eh, funcionando correctamente. Por ejemplo, en esta mañana, 10 y 8 de la mañana, ¿está haciendo frío, calor? Ok. No sé, profe, yo nunca me quito la ropa. O sea, me refiero, ¿Qué? me quito What la the- chaqueta. Nunca me quité la chaqueta con la que saca mi perro. No sé, profe. Ok, Qué menos mal, palabra. menos mal hoy no prendiste la cámara, amigo. Me confundí de palabra. Nunca me quité la Profe, ¿sí vio lo chaqueta. que le mandé en el chat? No, que me mandaste en el chat. No, no vi. Bueno, y entonces acá Valerie me dice, o sea, que cuando una persona le da Alzheimer, ¿qué le ocurre a sus neuronas? Las neuronas empiezan a dejar, o bueno, ya no empiezan a tener conexiones, ¿no? O sea, ya no pueden recordar por lo mismo, o sea, no empiezan a tener conexiones y se empiezan a separar unas de otras. Cuando una neurona, perdón, se une con otra, a eso lo vamos a llamar sinapsis. ¿Listo? Entonces se llama sinapsis cuando una imagen se une. Ah, bueno, ya, Joseph, sí, sí lo había visto, que esa imagen se parece a Pac-Man, dice Joseph. Entonces, vamos a ver que estas neuronas nos van a permitir sentir. Entonces, yo les estaba preguntando, ahorita que nos volvamos a conectar, la respuesta, ¿qué se sentía en ese momento? Frío, caliente, lo que sea. ¿Qué se siente? ¿Qué sienten en ese momento? Ya sabemos que Casallas no tiene ropa, entonces no sé, no nos interesa. No, profe, Pero, me confundí de palabra. entonces, Confundí de vamos a pensar en eso. palabra. ¿Qué se siente?